Hola a todos, yo soy Gustavo Magrana y este es el curso de programación web con PHP y base de datos en MySQL, nivel avanzado para el Instituto Superior de la Carrera. Bueno, vamos a continuar con lenguas, que es algo que ya habíamos visto en la parte inicial, pero esta vez orientado a objetos. Recuerden que lenguas se trataba de una base de datos con dos tablas que estaban relacionadas entre el diccionario y el idioma por una foránea que era id-oma, que se vinculaba con el id de idioma, ¿sí? Con este, ¿sí? Bien, ya lo habíamos visto en nuestro funcionamiento en un lenguaje, en una estructura lineal, un programa de estructura lineal. Ahora vamos a verlo orientado a objetos, que es este mismo. Por ejemplo, otro, y bueno, acá en orientado a objetos me trae exactamente lo mismo que antes. Otro con el significado, un registro encontrado y una desambiguación cuando la palabra otros está dentro de otro juego de palabras o corresponde, o sea, la misma palabra está incluida en otra palabra que la contiene, ¿sí? Por ejemplo, vosotros incluye os, y aquí me trae el significado de vosotros. Y también hay otra desambiguación. La desambiguación sería a vosotros, a Mensch. Bueno, vamos a ir directamente a esto, lo dejamos, ¿sí? Vamos a ir a el código. La codificación es un index, está acá igual. A partir del PHP, de la etiqueta de PHP, ya empezamos a trabajar diferente. Incluimos una clase, que es la clase lengua, y a una variable leng le vamos a asignar un objeto new lengua, o sea que le damos le atribuimos a la variable leng para que funcione como objeto lengua con los atributos y los métodos que contiene. Bien, primero principal buscamos si hay un get pa1, que sería si viene una desambiguación, entonces la convertimos en palabra, ¿sí? Le decimos que ese pa1 lo convierta en pal, y esa palabra, ese pal, simplemente lo buscamos el método del len, del objeto len, el objeto que me da la palabra. La palabra sería un método, y este método tiene como parámetro lo que viene por get, que es pal. Si viene pa1, acá me lo asigna igual, me lo asigna a pal, aunque venga por pa1. O sea, aunque sea una desambiguación, me privilegia la desambiguación cuando existe. Cuando no existe, solamente la palabra, porque recuerden que tomábamos, por ejemplo, tomábamos la variable pal, y si quiero desambiguar otro más, pal me viene en 0, en nada, y a partir de ahí pa1 me viene con otro más. Ese pa1 lo convierto en pal para poder tener un parámetro de búsqueda, ¿sí? Bueno, a partir de ahí, bueno, termino el formulario que empezó acá, y imprimo, digamos, el resultado de esta variable. Es lo mismo poner print que poner echo, solo que echo lo pongo con comillas, o simplemente a partir del echo un espacio, y el print lleva un paréntesis de inicio y un paréntesis de fin. O sea, abro y cierro paréntesis, y entre esa apertura de paréntesis le pongo el método que quiero que me traiga para que sea impreso. Bien, después acá tenemos un JavaScript que simplemente lo que hace es enviar el formulario. Esto se da con el onChange. Si buscamos el método, tiene que ir por acá, aquí, en el input, type test,
que es el bloque de texto, el cuadro de texto, onChange enviar. OnChange significa que cuando cambia el contenido va a buscar la función enviar, que está acá, la function enviar, para que me envíe el documento. Entonces identifico qué cosa es lo que va a enviar y luego le digo a eso que lo submite, o sea que lo envíe. Va por get, así que lo podemos ver por la URL. Fíjense que el código aquí termina, o sea que es muy sencillo. Solamente tenemos esta parte, únicamente esto tenemos de codificación en PHP. Entonces todo el trabajo lo hace el objeto que busca el método palabra. El objeto len que trae el resultado del método palabra y que solamente lleva una variable que es getPal, ¿sí? Lo que viene por request, perdón, por get, y sé que viene por get porque lo mandamos así, ¿sí? Porque mientras sea solo lectura no hay problema. Entonces acá tenemos la clase lengua, ¿sí? Que es la que va a inicializar el objeto len. Recuerden que es simplemente esto, es un prototipo y cuando se instancia toma vida, adquiere vida. Entonces lo que tenemos acá es una sola variable que es la base DB, que en el constructor, que es este, en el constructor le decimos los datos, cuáles son los datos de la base de datos para conectarse. Bueno, en este caso host, localhost, base lenguas, user root y password nada. Entonces me conecto a la base de datos y luego selecciono la base. A toda la base de datos MySQL. Luego selecciono la base, porque son varias las que hay. Selecciono qué base voy a usar. Una vez que está este disdb asignado, ya estoy conectado a la base y ya tengo seleccionada la base de datos específica. Bien, tenemos la función acentos, pero en este caso antes era una función, ahora es un método, o sea que ahora esta función la llamamos como disacentos y entre corchetes la palabra que le tengo que cambiar los acentos. Los acentos, así como nosotros lo ponemos, cambian a este formato de ampersand acute, ampersand acute, i acute, o sea, le pone el acento de una manera que se pueda entender en cualquier navegador, del tipo Unicode, y la u acute e incluso la diéresis. Pues acá tenemos la diéresis, la ñ, y umlaut, el umlaut es la diéresis. Bien, esto es para los acentos, y a nosotros nos interesa solamente el método palabra, que es el único que se utiliza en el index. Buscamos el método palabra y el método palabra, que está acá, lleva un parámetro que en este caso le pongo p. Le puedo poner cualquier cosa porque en realidad lo que importa es qué es el valor que le mando. Estoy mandando acá un valor y ese valor lo toma acá como p, ¿sí? Obviamente el p funciona dentro de este método, no funciona fuera de este método. Bien, una vez que ingresó la palabra p, le pregunto si el largo de la palabra, perdón, la cantidad de caracteres, el string length es la cantidad de caracteres de esa palabra, es mayor a 1. En el caso de que sea mayor a 1, perdón, que no sea mayor a 1, o sea, en caso de que no exista, que sea 0, digamos, de cantidad, me retorna falso, porque no voy a buscar algo que no existe. Entonces, si existe, o sea, si es superior, digamos, a 1, perdón, si es menor a 1, quiere decir que no envíe ninguna palabra, entonces retorno falso. De lo contrario, continúo. O sea, de lo contrario, acá no dice el else, pero se supone que si no retornó falso, o sea, si no retornó, quiere decir que se continúa. El return significa, bueno, acá terminó, se devuelve nada. Bueno,
en este caso se devuelve falso. En el caso de que no sea así, o sea, en el caso de que exista una palabra para buscar, aunque sea una letra, aquí le ponemos bueno, los acentos, dis, acentos P, que es lo que llama a este otro método, y en este otro método reemplazamos todas estas, esto configura un array que tiene que coincidir con este array de acá abajo en cantidad, o sea que la palabra A la busca y la reemplaza por esto, ¿sí? Y después me vuelve el objeto ya reemplazado, el objeto P que está acá, lo reemplaza de acuerdo a la coincidencia de origen con la coincidencia que debe estar reemplazando a ese origen con el contenido de destino dentro de esta variable P, ¿sí? Por eso acá estoy reemplazando, busco el dato que quiero reemplazar, dentro de ese dato que quiero reemplazar le pongo el contenido de ese reemplazo, y ¿dónde se lo pongo? Se lo pongo a la variable pesos P, ¿sí? Bueno, en este caso le puse el mismo nombre, pero podría haberle puesto pesos A, o sea, funciona exactamente igual. Acá puedo poner pesos A, porque recuerden que no tiene nada que ver, el pesos A este no está vinculado a este pesos P. Si bien el valor que yo le estoy mandando acá está en esto, pero cuando lo recibe, lo puede recibir como pesos A o puede recibirlo como cualquier otra cosa. Si esto lo dejo así y busco una palabra con acento, no va a haber ningún inconveniente. Por ejemplo, mañana, ahí trajo el signo de mañana y la detención, porque tiene detención, y acá me busca en el SQL, me busca la palabra mañana. Si voy a la base de datos, en el SQL voy a probar lo que acabo de copiar, ¿sí? Select todo from diccionario, en el diccionario le pongo alias T, ¿sí? Inner join, o sea que lo junte con idioma con el alias I, en donde sería una traducción, ¿no? En donde I de ID de idioma sea igual al ID-OMA de diccionario, que estaría reemplazado por esta D. La D sería esta que está acá. Perdón. Uy, ya, se me borró. Acá está. Ahí, esta D. Y la I que está acá sería esta que está acá, ¿sí? O sea, en vez de poner diccionario, porque acá también tranquilamente podría haber puesto diccionario, pero se hace muy larga la palabra, entonces pongo D solamente. Para eso pongo el alias, para que me lo identifique con una palabra cortita. Y acá pongo el where, que es el criterio de búsqueda, palabra, palabra sea igual a mañana. Y fíjense que mañana viene con el ampersand n tilde punto y coma, o sea que la ñ la convierte efectivamente tal como debería convertirla, a pesar de ponerle pesos A, ¿sí? Pesos A de acento, y yo le estoy acá mandando el valor de pesos P, ¿sí? Bien, volvemos otra vez, esto lo ejecutamos para ver que da lo mismo. Y sí, aquí dice que encontró un registro y es este, Mostla, sí, Mostla. Y es el mismo que está acá. No me anda bien el mouse, por eso tengo dificultad con el mouse. Y también me trae las desambiguaciones, que es este otro select que está acá abajo. Ahora lo vamos a ver en el objeto. Todo esto lo copiamos y lo pasamos otra vez al SQL y tendría que dar por lo menos lo mismo que figura en el select, perdón, en el combo que es el combo de desambiguación que se forma con la etiqueta select. Bueno, acá dice el ID es esto y
Esta es la palabra, este es el significado, que en el combo no figura, pero sí figura el idioma español. ¿Por qué? Porque esta palabra que estamos desambiguando está en español, ¿sí? Y es lo que supuestamente estaría acá. En la mañana, después estrella de la mañana, hasta mañana. Bien, acá también. En la mañana, estrella de la mañana, hasta mañana, ¿sí? Y todo eso. Bien, bueno, eso básicamente sería los SQL que se pueden ver después de la consulta. Se imprimen para que lo puedan copiar y pegar en la solapa en el editor de SQL que tiene el MyAdmin. Lo puedan comprobar, ¿sí? Una vez que lo comprueban, ¿sí? Quiere decir que la consulta funciona perfectamente. ¿De dónde es la consulta? Bueno, nos quedamos en acento. Aquí el eco P me dice, bueno, que imprima la palabra que se imprime acá, ¿sí? Bien, estoy buscando mañana y acá me dice después el resultado mañana, y acá el significado en náhuatl. Después le digo que me seleccione todo from diccionario, lo que vimos recién, diccionario alias D. El alias no lo pongo, pero podría poner tranquilamente as D, pero se entiende de que si está con un espacio y esa letra se sobreentiende que es el alias. Merge join, idioma, y on, tal cual ya lo vimos, where, cuando la palabra sea igual a ese peso P que estoy dando. Bien, empiezo a trabajar. Bueno, en este caso le pongo, como para que pueda hacer la búsqueda yo con el HTML entities, le pongo los valores para que lo pueda buscar en la base de datos. El resultado es MySQL query, que lo incorporo, se lo asigno a la variable resultado. Bueno, acá ya voy empezando a manejar la tabla, o sea, empiezo a crear la tabla con el resultado de la búsqueda, la palabra que busco, ¿sí? Y a partir de acá, si da un resultado, esto significa, si esto es verdadero, quiere decir que si da por lo menos un resultado, puede dar varios, pero si da por lo menos un resultado, eso significa que va a tener que iterar. Por lo tanto, existe resultado. Si no da un resultado, obviamente es falso, entonces va a salir por el else. Entonces, esto que empieza acá termina aquí. Está bien, no hay else. Simplemente no encontró la palabra. En todo caso, me va a decir que no encontró la palabra. Pero, en el caso de que sí encuentre la palabra, inicializo la i con 0, el fondo con nada, y itero mientras haya datos. Entonces pongo el contador, que es pesos i, lo voy empezando a sumar, ¿sí? Y le voy dando un color de fondo para un background color para ponerlo en la tabla, ¿sí? Y en el caso de acá pongo el fondo, ¿sí? Bien, acá pongo dato 2 porque itero con row. ¿Se acuerdan? Fetch row. Entonces fetch row simplemente me tengo que acordar qué posición ocupa de lo que me devuelve, que se lo podemos verificar en la base de datos. En la base de datos me devuelve, este sería el valor 0, este sería el valor 1 y este sería el valor 2, significado. Lo que a mí me interesa obviamente es mostrar el significado, por eso lo que estoy acá mostrando en este momento con el strong, o sea en negrita, lo estoy mostrando el resultado de esa palabra que estaba buscando. Y acá el dato 1, que sería cuál es la palabra, pero este dato no es lo mismo que el P que puse acá arriba, porque esto es el P que yo escribí de lo que le estoy pasando por parámetro, ¿sí? Y esto es el resultado que coincide, porque tiene que coincidir obviamente,
tiene que necesariamente coincidir con este dato, pero este dato 1 viene de la base de datos. A pesar de que va a imprimir el mismo valor, este es un P, una variable P, y en este caso la variable es un array con el dato 1 que viene de la base de datos y que coincide. Que sería, sería este mañana que viene de la base de datos y no este mañana que viene del peso P. ¿Sí? Bien. Después que termina de iterar, o sea, cuando termina de iterar y termina el if, porque ya hubo un resultado, después le estoy dando la cantidad de registros que tuvo. Cantidad de registros que tuvo, que eso se ve inmediatamente después. Acá está, cantidad de registros 1. Porque puedo haber encontrado más. A ver, por ejemplo, a ver si México encuentra cosas. A ver. No, encontró una sola palabra. Porque podría haber encontrado también otra palabra, pero bueno. Puede ser que haya más de una palabra, más de un resultado acá. No recuerdo en qué casos, pero puede haber más de un resultado sin necesidad de desambiguar, o sea, independientemente de la desambiguación. Creo que la palabra A tiene varios significados. A ver. Está pensando. Tiene dos registros, por lo menos esto que no tenga registros, por menos puede haber más. Hay palabras que pueden tener 2 o 3 significados. En este caso, la palabra, en este caso, a ver, bueno, entre INIC y primera letra del alfabeto mexicano. Bueno, trae esos 2 significados. Español y es español también. Me identifica como español. Ahora la desambiguación de A me trae prácticamente, claro, por eso tardó tanto. La A es una letra que está en todas partes, no es solamente acá, sino que está prácticamente, la A se usa para todo. Me trajo 19.476 registros de desambiguación de letra A. Realmente es incalculable, porque para dar algo específico, por ejemplo, salir a caminar, no es lo que yo sé, bueno, no sé si me entienden, pero dentro de cada letra, la mayoría de las letras, por ejemplo, mamá o mañana, también contienen A. Ácido, águila, bueno, todo esto. Tan, pan. Bueno, acá tenemos la desambiguación de la letra A, que trae tanto palabras en náhuatl como palabras en español. Porque sí, la palabra A está en prácticamente todos lados, tanto en náhuatl como en español. Por eso es que la desambiguación es tan poderosa, tan grande. Buscar algo acá, la verdad, es como buscar una aguja en un pajar. Pero lo importante que quería mostrar es que puede haber 2 significados y puede traer como respuesta 2 registros, como resultado 2 registros, o más registros, 2 más registros. Bueno, seguimos. Después viene la desambiguación. Acá tenemos un else. Cuando no se han encontrado los resultados, tenemos el else, ¿sí? Es decir, que si tiene acá por lo menos uno de los significados así encontrado, me tira la cantidad de elementos que ha sido encontrado. De lo contrario, me dice que lamentablemente no se han encontrado resultados, como pasó cuando busqué México, pero México sin acento. México sin acento no lo encontró porque le falta el acento. Lamentablemente no se han encontrado resultados. Si yo le hubiera puesto el acento, se lo pongo acá arriba, a esta palabra le pongo el acento, obviamente me va a encontrar resultados porque le puse el acento a la E. Bueno, es un poco quisquilloso, pero está bien, es correcto. Bien, después terminamos la tabla, el resultado lo volcamos nuevamente, le ponemos falso a resultado porque vamos a volver a usar
en una siguiente SQL, que es la desambiguación de la palabra. El resultado, mejor dicho, el resultado de esa consulta la acumulamos en la variable resultado y identificamos el i a partir de ahí en 0, y el selector, que como primera palabra va a ser vacío para que pueda decir la palabra elegir, ¿sí? Que cuando hay una desambiguación siempre vemos el elegir al principio, y quiere decir que el elegir no contiene nada, simplemente tiene la mención de elegir para brindar la posibilidad de que uno despliegue el cuadro de la lista desplegable y elija algo, por ejemplo, hecho en México. Ahí está, esto sería hecho en México. Bien, volvemos por acá. Después, si hay un resultado, lo mismo que pregunté antes, si hay por lo menos un resultado. Si no trajo ningún resultado, obviamente esto va a ser igual a 0, o sea, falso. Por lo tanto, que poner uno o más de un registro de esa búsqueda. Entonces tengo que poner el while para ir buscando durante el trayecto, mientras haya datos, significa busco por el fetchArray resultado, y aquí voy asignándole al contador, le asigno lo voy incrementando al contador, y en el selector le voy poniendo las options referentes a lo que encontró. Le digo, bueno, en este caso le digo la palabra y el dato nombre, y acá también dato palabra, ¿sí? Para que la desambigüe y en todo caso pueda consultar con PA1 en vez de PAL, es PA1, y que después también se vuelve a convertir en palabra. Imprimo la tabla, y acá cuando es superior a 0, cuando existe algún dato, pongo todo esto, ¿sí? Y le pongo el select, el selector, donde le pongo el onChange de enviar. Recuerden el onChange que estaba acá en el index, función enviar, y la función enviar es solamente para que submete, o sea, para que envíe el formulario. Bien, el onChange estaba explicado, el selector, que es lo que acabo de acumular acá, aquí, y acá le pongo MySQL rows resultado, qué cantidad tiene de registros que haya encontrado, que es lo mismo que le pregunto acá, o sea, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que acá pregunto para ver si hay resultados, para ver si trajo por lo menos un resultado o más, y acá le digo, bueno, ya que trajo resultados, decime cuántos, porque acaba de decir un número que puede ser de 1 a infinito, como me pasó recién que encontré 17.000 registros que me trajo de desambiguación con la letra A. Bueno, acá me va a traer por lo menos 1 a varios. Entonces lo pongo en letra chiquita, que esto figura, a ver, vamos a buscar otra vez un para atrás. Acá figura que desambiguó en 8, o sea que me trajo 8 registros para desambiguar. Y si vemos, está desde el 1, 2, 3 hasta el 8, ¿sí? Hay 8 desambiguaciones. Por eso me lo muestra acá. Bien, volvemos otra vez acá. Y acá le damos el HTML Entities para que me ponga el SQL tal cual como lo tiene que buscar en la base de datos. El HTML Entities me pone el ampersand así, porque si no, no me lo pondría con este. O sea, en lugar de poner esto, este ampersand acute punto y coma, me lo pondría directamente como figura acá, con el acento específico, porque justamente esto es para que se vea el acento. Pero yo no quiero que se vea el acento en la consulta que voy a hacer para que este select funcione bien, ¿sí? Yo no quiero que me ponga el acento acá, quiero que me lo muestre tal cual lo escribe en código, y tal cual lo escribe en código es con el ampersand eacute como figura acá y el punto y coma. Eso sería para que me dé exactitud en la búsqueda que hago en el SQL. Por ejemplo, si voy a ver si acá encontré mañana, por ejemplo, mañana me lo pone con ampersand
n tilde punto y coma, ¿sí? Si yo le pusiera en lugar de esto, le pusiera la ñ directamente, no me traería nada. De hecho, podemos hacer la prueba. Copiamos esto y vamos a un SQL. Opa, ahí está. Copiamos y a esta palabrita, en vez de esto, le pongo la ñ y acá también le pongo la ñ. Bien, esto no me va a traer nada porque no va a encontrar la palabra, porque es ñ y no me está buscando con letra ñ, sino que me está buscando, ¿sí? Por eso me trajo un valor vacío. MySQL ha devuelto un valor vacío, ¿sí? 0 columnas. En cambio, si yo esto mismo lo dejo como lo puso antes, o sea, con Amazon, ahí sí me va a traer resultados. Bien, ahí me trajo resultados, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, aquí terminaría la función, mejor dicho, el método palabra, empieza acá y termina acá. Es muy completito este método. Por eso es un solo método. En realidad está este otro método, son dos métodos, pero que este lo llama internamente, ¿sí? Por eso dice this acentos, porque lo llama internamente. This hace alusión al propio objeto. En este caso, la clase lengua tiene este método y hace alusión al propio objeto, que dentro del propio objeto voy a encontrar al método acentos para que me lo transforme, ¿sí? Pero en realidad es una clase que tiene solamente el constructor acá, la función de los acentos, perdón, el método que me convierte a los acentos y el método que me imprime todo hasta el final. Y acá termina la clase, ¿sí? Esta última llave es la que se abre aquí, al principio de todo, y ahí termina la clase. Bueno, ahí quedó. Espero que, bueno, hayan entendido. Cualquier cosa me consultan. Recuerden que me pueden consultar por el escritorio virtual, por el campus virtual, o bien por el email. Y bueno, espero que se entienda bien esto. Si tienen dudas, me consultan. Les agradezco la participación y nos vemos en la siguiente clase, donde ya vamos a ver algo un poquito más complejo. Gracias por la participación y que tengan buen fin de semana. Hasta pronto.